Lo curioso es que muchas veces los hombres creen que la seguridad emocional significa simplemente estar ahí, enviar mensajes constantes o evitar conflictos, pero para una mujer eso es solo la superficie. La verdadera seguridad emocional es algo mucho más profundo, más silencioso y más poderoso. Es la sensación de que puede mostrarse tal como es, con sus dudas, sus inseguridades, sus momentos de debilidad, sin miedo a que eso cambie la forma en que la ves. Y eso, aunque no lo diga, es algo que evalúa desde el primer momento. Porque una mujer observa mucho más de lo que habla. Observa cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Observa si te alteras, si te cierras, si te vuelves distante o si, por el contrario, te mantienes firme, tranquilo, presente. Para ella, esos pequeños momentos son más reveladores que cualquier promesa. No necesita que le digas que eres alguien en quien puede confiar. Necesita verlo en tu comportamiento, en tu consistencia, en tu forma de sostener la realidad cuando se vuelve incómoda. Y aquí es donde muchos fallan, porque creen que deben impresionar, destacar, demostrar fuerza constante, como si nunca pudieran dudar o equivocarse. Pero la seguridad emocional no tiene que ver con ser perfecto, sino con ser estable. Un hombre puede cometer errores, puede no tener todas las respuestas, pero si es capaz de mantenerse coherente, de no desaparecer emocionalmente, de no cambiar drásticamente su actitud ante la presión, eso genera una sensación de calma que es increíblemente atractiva. Imagina esto. Una mujer está pasando por un mal día. Está más sensible, más callada, quizá incluso más reactiva. No te va a decir directamente necesito que seas paciente conmigo. En cambio, lo que hará será mostrarte esa versión suya más vulnerable. Y en ese momento, tú tienes dos caminos: tomártelo personal, reaccionar con frustración, alejarte. O mantenerte presente, entender que no todo gira en torno a ti, y ofrecer una energía tranquila. Ese segundo camino, aunque parezca simple, es lo que crea una conexión profunda. Porque cuando una mujer siente que no tiene que actuar para mantener tu interés, cuando percibe que puede ser imperfecta sin perder tu respeto, empieza a bajar sus barreras. Y eso no ocurre con palabras. Ocurre con repetición, con pequeñas pruebas constantes que ni siquiera parecen pruebas, como cuando cambia de humor sin explicación, como cuando cuestiona algo que dijiste, como cuando se muestra distante por un momento. No es manipulación necesariamente. Es una forma inconsciente de verificar si eres alguien sólido o alguien que se desmorona fácilmente. Y aquí entra otro punto clave: la previsibilidad emocional. No se trata de ser aburrido o monótono, sino de ser confiable en tu esencia. Que ella sepa que, pase lo que pase, tu forma de tratarla no va a cambiar de un extremo a otro sin razón. Muchos hombres cometen el error de ser intensos al principio, atentos, presentes, casi perfectos. Y luego, poco a poco, se vuelven inconsistentes. Desaparecen, cambian su energía, dejan de mostrar interés. Para una mujer, eso genera inseguridad, incluso si no lo expresa. Porque la mente femenina está constantemente evaluando riesgos emocionales, no de forma calculadora, sino instintiva. Quiere evitar el dolor, la incertidumbre, el sentirse reemplazable o no valorada. Y cuando percibe inconsistencias, su instinto le dice que no es un lugar seguro para invertir emocionalmente. Por eso, aunque no lo diga, se aleja. No porque no le intereses, sino porque no se siente segura. La seguridad emocional también tiene mucho que ver con cómo manejas tus propias emociones. Si eres alguien que se deja llevar por impulsos, que responde con enojo inmediato, que necesita validación constante o que se derrumba ante el rechazo, eso transmite inestabilidad. Y una mujer, en el fondo, busca equilibrio. No alguien que la necesite para sentirse completo, sino alguien que ya esté completo y elija compartir su vida con ella. Esto puede sonar duro, pero es importante entenderlo. Cuando un hombre depende emocionalmente de una mujer para sentirse bien consigo mismo, la dinámica cambia. Ella deja de verlo como un refugio y empieza a sentir presión, porque ahora no solo tiene que gestionar sus propias emociones, sino también las tuyas. Y eso, con el tiempo, desgasta cualquier conexión. En cambio, cuando un hombre tiene control sobre sí mismo, cuando sabe quién es,
Cuando no se pierde en la relación ni abandona su identidad, se vuelve magnético porque transmite una sensación de estabilidad que es difícil de encontrar. Y esa estabilidad no significa frialdad, significa presencia consciente, significa saber cuándo hablar, cuándo escuchar, cuándo actuar y cuándo simplemente estar. Otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido es la forma en que manejas los conflictos, porque no importa qué tan bien vaya todo, los conflictos van a aparecer, y ahí es donde realmente se revela todo. Una mujer no espera una relación sin problemas, pero sí espera una forma madura de enfrentarlos. Si cada discusión se convierte en un drama, si hay gritos, reproches constantes o silencios largos como castigo, la sensación de seguridad desaparece. Pero si en medio de un desacuerdo eres capaz de mantener el respeto, de no atacar, de escuchar sin interrumpir, de buscar soluciones en lugar de culpables, entonces estás creando algo muy valioso. Estás demostrando que incluso en el caos, eres alguien en quien se puede confiar, y eso, aunque no lo verbalice, lo siente profundamente. También está el tema de la protección emocional, que muchas veces se malinterpreta. No se trata de controlar, ni de decidir por ella, ni de imponer límites rígidos. Se trata de crear un espacio donde se sienta cuidada, no restringida, donde tus acciones reflejen que te importa su bienestar, sin necesidad de dominar su libertad. Por ejemplo, proteger emocionalmente también es no exponerla innecesariamente, no ridiculizarla frente a otros, no usar sus inseguridades en su contra durante una discusión. Son detalles que parecen obvios, pero que marcan una diferencia enorme. Porque cuando una mujer siente que contigo está a salvo, no solo físicamente, sino emocionalmente, empieza a abrirse de una manera que no muestra con cualquiera. Y esa apertura es un privilegio, no un derecho automático. Se gana con tiempo, con coherencia, con acciones repetidas, no con promesas grandiosas ni con palabras perfectas. Porque al final, lo que ella recuerda no es lo que dijiste. Es como la hiciste sentir en los momentos en los que más necesitaba estabilidad. Es importante entender que este deseo de seguridad emocional no es debilidad, es inteligencia emocional. Es una forma de proteger su energía, su tiempo, su inversión afectiva. Y aunque no lo diga directamente, siempre está ahí, guiando sus decisiones, influyendo en cómo responde, en cuánto se entrega, en cuánto confía. Por eso, cuando un hombre logra ofrecer esa seguridad, todo cambia. La comunicación fluye mejor, la conexión se vuelve más profunda, la intimidad se intensifica. Porque ya no hay tanto miedo, tanta duda, tanta necesidad de protegerse. Hay espacio para construir, para crecer, para compartir desde un lugar más auténtico. Y lo más interesante es que esto no requiere trucos, ni estrategias complicadas. Requiere conciencia. Requiere entender que cada acción, cada reacción, cada silencio, comunica algo. Y que, aunque ella no lo diga en voz alta, siempre está sintiendo, evaluando, interpretando. Así que al final, la verdadera pregunta no es si puedes darle seguridad emocional, sino si estás dispuesto a convertirte en alguien que naturalmente la transmite. Porque eso no se finge, se construye. Y cuando lo logras, no solo cambia la forma en que te ven las mujeres, cambia la forma en que te relacionas con el mundo entero. Hay algo casi invisible, pero profundamente poderoso, en la manera en que una mujer desea ser comprendida. No se trata simplemente de escuchar palabras o responder con lógica. Va mucho más allá, es una sensación interna, una conexión silenciosa donde siente que no necesita traducirse constantemente para ser entendida. Y aunque esto rara vez lo expresa de forma directa, está presente en cada interacción, en cada conversación, en cada pausa. Muchos hombres creen que comprender significa resolver, que si una mujer comparte un problema, lo correcto es encontrar una solución rápida, eficiente, casi mecánica. Pero ahí es donde empieza la desconexión. Porque, en la mayoría de los casos, lo que ella busca no es una respuesta inmediata, sino una presencia consciente. Alguien que escuche no solo lo que dice, sino cómo lo dice. El tono, el ritmo, las pausas, incluso lo que decide omitir. La comunicación femenina, en muchos sentidos, es emocional antes que literal. Esto significa que el verdadero mensaje no siempre está en las palabras exactas,
sino en la energía que las acompaña. Por ejemplo, puede decir estoy bien, pero su lenguaje corporal, su mirada o su forma de hablar revelan lo contrario. Y aquí es donde entra esa habilidad que pocas personas desarrollan, la capacidad de percibir más allá de lo evidente. Cuando un hombre logra captar esas señales, sin necesidad de que ella tenga que explicarlo todo, se produce algo muy raro y valioso. Ella siente alivio, porque, en su experiencia diaria, muchas veces tiene que justificar sus emociones, explicarlas, defenderlas o incluso simplificarlas para que otros las entiendan. Encontrar a alguien que simplemente lo perciba sin esfuerzo se siente como un descanso emocional. Pero esto no significa adivinar pensamientos de manera mágica. Significa estar atento, estar presente de verdad. No escuchar mientras piensas en qué vas a responder, ni mientras revisas el teléfono, ni mientras asumes que ya sabes lo que va a decir. Es escuchar con intención, observar, conectar los pequeños detalles. Por ejemplo, recordar cosas que mencionó en el pasado, notar cambios en su comportamiento, identificar patrones emocionales. Todo eso construye una imagen más completa de quién es y cómo se siente. Y cuando usas esa información de forma natural, sin hacer un espectáculo de ello, ella percibe que realmente te importa. También hay algo importante que entender. Muchas mujeres no dicen todo lo que sienten porque no siempre se sienten seguras de cómo será recibido. Han aprendido, a través de experiencias pasadas, que abrirse completamente puede llevar a ser juzgadas, ignoradas o malinterpretadas. Por eso, muchas veces comunican en capas. Dicen una parte, observan la reacción, y luego deciden si muestran más o se retraen. En ese sentido, cada conversación es una especie de prueba emocional, no en un sentido manipulador, sino como un mecanismo de protección. Si reaccionas con impaciencia, si minimizas lo que siente, si cambias el tema rápidamente o haces bromas para evitar la profundidad, ella interpreta que no es un espacio seguro para expresarse completamente. Y poco a poco, empieza a cerrarse. En cambio, si respondes con curiosidad genuina, si haces preguntas abiertas, si validas lo que sientes sin necesariamente estar de acuerdo con todo, entonces se abre un canal diferente. Porque sentirse comprendida no significa que siempre le des la razón, sino que reconoces su experiencia como válida. Y aquí aparece otro matiz importante, la validación emocional. Esto no es lo mismo que aprobación. Validar es reconocer que lo que siente tiene sentido desde su perspectiva. Es decir, entiendo por qué te sientes así, en lugar de no deberías sentirte así. Esa pequeña diferencia cambia completamente la dinámica. Cuando una mujer siente que sus emociones son aceptadas, no necesita exagerarlas para ser escuchada. No necesita repetirlas, ni intensificarlas. Se calma, se regula, porque ya no está luchando por ser entendida. Y eso crea una comunicación mucho más fluida y auténtica. Otro aspecto clave es la paciencia. Comprender a alguien profundamente lleva tiempo. No ocurre en una sola conversación. Requiere consistencia, interés sostenido y la disposición de aprender quién es realmente la otra persona, más allá de las primeras impresiones. Muchas veces, los hombres quieren resultados rápidos, conexiones inmediatas, claridad absoluta desde el inicio. Pero la profundidad emocional no funciona así. Una mujer observa si estás dispuesto a quedarte en la conversación incluso cuando se vuelve incómoda, confusa o emocionalmente cargada. Observa si puedes sostener ese espacio sin necesidad de escapar o simplificarlo todo. Y esa capacidad de permanecer, de no huir ante la complejidad, es una de las formas más claras de demostrar comprensión. También es importante hablar del silencio, porque comprender no siempre implica hablar más. A veces, el mayor acto de entendimiento es saber cuándo no decir nada. Estar presente sin interrumpir, sin llenar cada pausa con palabras innecesarias, permite que ella procese, que se exprese a su ritmo. Este tipo de silencio no es vacío, es significativo. Además, hay un componente intuitivo que se desarrolla con el tiempo. Cuanto más conoces a una persona, más fácil se vuelve anticipar cómo puede sentirse en ciertas situaciones. No como una regla fija, sino como una sensibilidad afinada. Sabes cuándo necesita espacio, cuándo necesita cercanía,
cuando un gesto pequeño puede hacer una gran diferencia. Y aquí es donde muchos subestiman el poder de los detalles. Un mensaje en el momento adecuado, una pregunta específica que demuestra que estabas prestando atención, un gesto que refleja que recuerdas algo importante para ella. Todo eso comunica comprensión sin necesidad de grandes discursos. Pero también hay que reconocer que este nivel de conexión requiere autenticidad. No se trata de aplicar técnicas de forma mecánica, ni de actuar como si entendieras cuando en realidad no estás prestando atención. Porque eso se percibe. Tarde o temprano, la falta de sinceridad se nota, y rompe la confianza. La verdadera comprensión nace del interés genuino, de querer conocer a la otra persona, no para obtener algo a cambio, sino porque realmente te importa. Y cuando esa intención es clara, todo lo demás fluye con más naturalidad. Otro punto interesante es que, cuando una mujer se siente comprendida, su forma de relacionarse cambia. Se vuelve más abierta, más expresiva, más confiada. Ya no necesita filtrar tanto lo que dice, ni medir cada palabra. Se siente libre para ser ella misma. Y eso fortalece la conexión de una manera muy profunda. En cambio, cuando no se siente comprendida, empieza a adaptarse. Dice menos, oculta partes de sí misma, evita ciertos temas. No porque quiera engañar, sino porque percibe que no hay espacio para su complejidad. Y esa adaptación, con el tiempo, enfría cualquier relación. Por eso, la comprensión no es un lujo, es una base. Es lo que permite que todo lo demás crezca. Sin ella, cualquier conexión se queda en la superficie, por más intensa que parezca al principio. También es importante entender que cada mujer es diferente. No hay una fórmula universal. Lo que funciona con una persona puede no funcionar con otra. Por eso, en lugar de buscar respuestas generales, es más útil desarrollar habilidades de observación, escucha y empatía que puedas aplicar de manera flexible. Y aunque este proceso pueda parecer exigente, también es profundamente enriquecedor. Porque no solo mejora tus relaciones, sino que amplía tu capacidad de conectar con otros en general. Te vuelve más consciente, más presente, más humano. Al final, ser comprendida sin tener que explicarlo todo no es un capricho. Es una necesidad emocional que refleja el deseo de conexión real, de ser vista, no solo observada, de ser entendida, no solo escuchada. Y aquellos que logran ofrecer eso, no desde el esfuerzo forzado, sino desde la autenticidad, crean vínculos que son difíciles de reemplazar. Porque en un mundo donde la mayoría escucha para responder, pocos escuchan para entender. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Hay una diferencia enorme entre ser deseada y ser verdaderamente admirada, y muchas veces esa diferencia pasa desapercibida para la mayoría de los hombres. Porque desear a una mujer es fácil, casi instintivo, superficial en muchos casos. Pero admirarla, eso implica atención, profundidad, y sobre todo, reconocimiento real de quién es más allá de lo visible. Y aunque muchas mujeres reciben constantemente comentarios sobre su apariencia, muy pocas reciben una admiración que toque su identidad, su esfuerzo, su forma de pensar. Al inicio, puede parecer que los halagos físicos funcionan. Y sí, generan una reacción inmediata, una sonrisa, una respuesta positiva. Pero ese efecto es temporal. Es algo que escuchan con frecuencia, de distintas personas, en distintos contextos. No es exclusivo, no es profundo. Y por eso, no deja una huella duradera. Lo que realmente permanece es cuando alguien logra ver algo en ellas que otros no mencionan, algo que no está a simple vista. Porque la admiración genuina nace de la observación, de notar cómo resuelve problemas, cómo se expresa, cómo enfrenta dificultades, cómo trata a los demás, cómo se mantiene firme en lo que cree. Es un tipo de reconocimiento que no se improvisa. Requiere tiempo, interés y presencia. Y cuando un hombre expresa ese tipo de admiración, no solo está halagando, está validando una parte importante de su identidad. Esto tiene un impacto mucho más profundo de lo que parece. Porque muchas mujeres han crecido en entornos donde su valor ha sido reducido principalmente a lo externo, a cómo se ven, a cómo se presentan, a cómo encajan en ciertos estándares. Y aunque algunas lo aceptan, otras lo cuestionan internamente. Por eso, cuando alguien reconoce su inteligencia, su creatividad, su resiliencia,
su forma única de ver el mundo, se genera una conexión distinta. Pero aquí hay un detalle importante. La admiración tiene que ser específica. Decir eres increíble o me encantas no tiene el mismo efecto que decir me gusta cómo analizas las situaciones antes de tomar una decisión o admiro la forma en que te mantienes firme incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Esa precisión demuestra que estás prestando atención, que no estás repitiendo frases vacías, sino que realmente estás viendo. Y esa sensación de ser vista, en un nivel más profundo, es extremadamente poderosa, porque no solo alimenta su autoestima, sino que también refuerza la conexión contigo. Empieza a asociarte con una experiencia emocional diferente, más significativa, más auténtica. No eres solo alguien que la desea, eres alguien que la comprende y la valora. Sin embargo, muchos hombres cometen el error de pensar que admirar implica idealizar. Y no es lo mismo. Idealizar es poner a alguien en un pedestal irreal, ignorando sus defectos, creando una imagen perfecta que no existe. La admiración genuina, en cambio, incluye la realidad completa, reconoce virtudes, pero también acepta imperfecciones sin perder el respeto. De hecho, una admiración que ignora los defectos suele sentirse falsa, porque ninguna persona es perfecta, y cuando alguien actúa como si lo fuera, genera una desconexión. En cambio, cuando puedes ver a alguien en su totalidad y aún así elegir valorarlo, eso transmite autenticidad. Otro punto clave es que la admiración no debe ser constante ni exagerada. Cuando se convierte en algo repetitivo o forzado, pierde su valor, se vuelve ruido. Por eso, el equilibrio es fundamental. Saber cuándo expresar lo que sientes, sin saturar, sin convertirlo en una estrategia, sino en una expresión natural de lo que realmente percibes. También es importante entender que la admiración se demuestra tanto con palabras como con acciones. Puedes decir muchas cosas, pero si tu comportamiento no refleja ese respeto, se percibe la contradicción. Por ejemplo, no tiene sentido decir que admiras su inteligencia si constantemente interrumpes sus ideas o no tomas en cuenta su opinión. Las acciones siempre refuerzan o destruyen las palabras. Y aquí entra un aspecto más profundo, el respeto, porque la admiración sin respeto no existe. Puedes sentir atracción, interés, incluso fascinación, pero si no hay respeto real por quién es la otra persona, todo lo demás se vuelve superficial. El respeto se muestra en cómo hablas de ella cuando no está, en cómo manejas los desacuerdos, en cómo valoras su tiempo, sus límites, sus decisiones. Cuando una mujer percibe ese respeto constante, su forma de relacionarse cambia. Se siente más cómoda, más abierta, más segura, porque ya no tiene que cuestionar constantemente tus intenciones. Sabe que no es solo un interés pasajero, sino que hay una valoración real detrás. Además, la admiración genuina tiene un efecto interesante, eleva la dinámica de la relación. Porque cuando valoras a alguien por lo que es, también te posicionas en un nivel más alto, no desde el ego, sino desde la coherencia. Te conviertes en alguien que aprecia la calidad, que reconoce el valor, que no se conforma con lo superficial. Y eso, a su vez, genera un tipo de atracción más profunda, no basada únicamente en lo físico o en la emoción del momento, sino en el respeto mutuo, en la conexión intelectual y emocional. Es una atracción que crece con el tiempo, que se fortalece en lugar de desgastarse. También hay que mencionar que muchas mujeres no expresan directamente su necesidad de admiración porque temen parecer egocéntricas o necesitadas de validación. Por eso, en lugar de pedirlo, lo buscan de forma indirecta. Observan si reconoces sus logros, si valoras su esfuerzo, si prestas atención a lo que le importa. Y cuando eso no ocurre, no siempre lo confrontan, simplemente se distancian emocionalmente, porque sienten que no están siendo vistas en su totalidad. Y esa desconexión, aunque silenciosa, puede ser muy poderosa. Por otro lado, cuando una mujer se siente genuinamente admirada, su energía cambia, se vuelve más expresiva, más involucrada, más comprometida. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiere, porque se siente valorada, apreciada,
reconocida, y eso despierta una respuesta natural. Es importante aclarar que esto no se trata de inflar el ego de alguien ni de convertir la relación en un intercambio constante de validación. Se trata de reconocer lo que ya está ahí, de observar con atención y expresar lo que realmente ves, sin exagerar, sin inventar, sin forzar, y para lograr eso, necesitas desarrollar una cualidad que muchas veces se pasa por alto: la presencia. Estar realmente en el momento, prestando atención, sin distracciones constantes, sin estar mentalmente en otro lugar. Porque solo desde la presencia puedes notar los detalles que hacen única a una persona. También implica tener la capacidad de apreciar. Y eso no es tan común como parece. Muchas personas se enfocan más en lo que falta, en lo que no encaja, en lo que podría ser mejor. Pero la admiración nace de ver lo que ya es valioso, lo que ya merece reconocimiento. Y cuando desarrollas esa forma de mirar, no solo cambia tu forma de relacionarte con las mujeres, sino con el mundo en general. Empiezas a notar más, a valorar más, a conectar de una manera más profunda. Al final, la admiración genuina no es algo que se pueda fingir a largo plazo. Es un reflejo de cómo percibes a la otra persona. Y cuando es real, se siente. No necesita ser exagerada ni constante, basta con que sea auténtica. Porque en un entorno donde muchas interacciones son superficiales, donde los halagos son automáticos y las conexiones efímeras, alguien que realmente ve, valora y respeta se vuelve diferente, difícil de ignorar, difícil de reemplazar. Y ahí es donde ocurre el cambio, porque cuando una mujer deja de sentirse solo deseada y empieza a sentirse verdaderamente admirada, la relación deja de ser común, se transforma en algo más profundo, más significativo, más duradero. No es un truco, no es una técnica, es una forma de percibir y de relacionarte. Y aquellos que logran entender esto no solo crean mejores conexiones, crean experiencias que dejan huella.